pero nomás hay eso. O sea, ¿cómo le va a ser más difícil su santificación, su perfección o vivir más santamente a que trae esas herencias? Y hay familias enteras, se ve, ¿verdad? Ya nomás llega la muchachita, el muchachito a los 12, 13 años, ya no. Entonces voltea a ver cómo fueron sus padres. Estamos analizando las cosas, ¿verdad? Viendo por dónde entran esas ataduras. Son por la parte de la herencia. Si los padres que engendran a la nueva criatura son portadores, no son portadores de ataduras espirituales malignas, el nuevo ser será portador de la perfección de carácter con Dios que le proveyó. Entonces, aquí este matrimonio no tenía esas ataduras malignas. Y concibe un hijo. Entonces el hijo tiene toda la gracia y toda la libertad para seguir lo de Dios. Pero por el contrario, si los padres son portadores de esas ataduras, en el momento de engendrar un hijo, estas pueden, oigan, no hay que subrayar, estas pueden, no quiere decir que es regla, estas pueden afectar al producto, inclinándolo a los vicios y pecados que ellos practicaron. También puede ser, no es obligación. Acuérdense que de una planta espinosa nace una rosa bonita. ¿Cuántas veces vemos que de padres, en cambio el hijo, la hija? Dios cuidó y no le afectó. Ahora, detente un poco a pensar. Ve hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo fueron tus antepasados en esto? ¿Y cómo son tus descendientes en esto? ¿Y cómo eres tú? Esto es como el Magnificat. Se va heredando de generación en generación. Ahora tú estás teniendo una respuesta de lo que muchas veces te preguntas: ¿por qué soy así? ¿O por qué son mis hijos así? ¿Por qué es así? Para reconocer todo esto, se necesita ser honestos, analizarnos, porque estamos buscando la verdad para llegar a la libertad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Muchas veces la persona trae estas tendencias, no por herencia, pero no se deja llevar, la reprime y entonces la saca en coraje y en cosas, gente amargada. Porque aquello que trae por dentro lo reprime y mira por dónde se está saliendo. ¿Qué hay que hacer cuando sentimos esas cosas? Primero, si tú te vas analizando en lo que yo te voy explicando, reconócelo con humildad y con honestidad. Señor, por desgracia, yo tengo esto y sin duda mis padres, desde que me engendraron, me lo transmitieron. Yo renuncio a esto. Y la persona se cuida y no cae en aquel pecado. Pero cuando no se cuida,
pasa como un libro. La nueva edición es aumentada. Sale peor que los padres y que los abuelos, porque ya trae 2 herencias atrás. Esto es importante conocerlo, porque eso ya así te está dando una respuesta, ¿sí? Entonces, ahí está, pues si traes esas herencias, no. Si fuiste engendrado con unos padres que tenían esas ataduras, o fuiste engendrado con padres que no. Yo creo que en estos tiempos, ¿sabe Dios cuánto por ciento traen esas ataduras? Entonces vean los hijos cómo son ya los niños, cómo son los adolescentes, cómo son los jóvenes. Y los pueden controlar. Acuérdense que tiene todo un porqué, y esto es lo que yo les quiero ir enseñando, el porqué. En esta forma, ya desde al nacer, nacen niños con tendencias hereditarias hacia la virtud o hacia los vicios o defectos. Mira, en un primer momento el niño está chiquito, no tiene voluntad, lo mueves como quieras, siéntate aquí, ponte acá y todo. Pero cuando ya va entrando su yo, ahí es cuando se va descubriendo, ahí se va descubriendo las tendencias hereditarias hacia las virtudes o hacia los vicios. Ya está plasmado. Si a una persona no se le educa bien, no tiene un ambiente familiar positivo, ¿a dónde va a parar? Pero si tiene un ambiente positivo, que se le ayude, que se le enseñe, que se le eduque, hay que llevarlo a que no caiga ya él por su cuenta en su libertad. Entonces nada pasa. Entonces ese joven o esa joven ya no va a heredar ataduras, porque allí con ellas se cortaron desde el momento que ya no las continúan. Pero si no, los hijos van a ser peor que eso. Por eso miren, todo lo que vemos en los jóvenes de este tiempo no son solo cosas de ahorita. De atrás las vienen cargando y pasando de generación, y cada vez es peor. Van en aumento. Te explico esto cómo se heredan. Esta es una hija que viene de un matrimonio bien normal, pero ella libremente cae en el pecado y se convierte en una madre soltera y engendra esta hija. Entonces esta hija trae las tendencias naturales y lo que le heredó su madre, y cae en lo mismo y tiene esta hija. Esta hija trae lo que le heredó su madre y su abuela, y lo de ella son 3. Cae en lo mismo. Viene la cuarta. Esta hija trae lo que le heredó su madre, su abuela y su bisabuela. Entonces las cosas se van haciendo más fuertes por todas las generaciones que llevamos. ¿A poco no ven que cuando vienen hijos o hijas de padres así, que llaman vulgarmente sinvergüenza,
no son peor los hijos que como fueran sus padres. No llegan a ser hasta más descarados. Pasemos a citas bíblicas. En el Éxodo 25, Dios les dice que no se postren ante los ídolos. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Te viene de la tercera, cuarta generación atrás, heredas estos malos. Te lo heredaron. Por lo menos son 3 o 4 generaciones lo que hicieron y lo que nos está afectando. De los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, para lo malo se hereda hasta 4 generaciones. Para lo bueno también se hereda. Dice hasta 1000 generaciones. Yo creo que conocemos o nos cuenta, ¿verdad?, cómo eran nuestros abuelitos, los abuelitos de nuestros papás, que eran así. Y entonces nos damos un poco cuenta de lo que hay en nosotros, bueno o malo. El Catecismo Internacional Católico de la Iglesia, en el número 264, nos dice: no obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o la fragilidad en la vida. La fragilidad al pecado, ¿se entiende? Como las debilidades de carácter, etcétera. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o formes. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchará será coronado. Timoteo 2:5. Es esto. ¿Cuántas generaciones han pasado de Adán y Eva a nosotros? ¿Quién las puede contar? Bueno, ellos nos heredaron el pecado original, pero con el pecado original está también la concupiscencia. Cuando nosotros se nos bautizó, se nos quitó el pecado original, mas la concupiscencia sigue en nosotros. Esas tendencias, esas inclinaciones naturales que todos tenemos a lo malo. Pero el hombre, por la gracia de Dios, de su bautismo, las puede vencer bien. Y si lucha así con coraje, al último nos dice San Pablo en su carta a Timoteo: el que legítimamente lucha será coronado. Entonces, tanto en la concupiscencia que nos viene de nuestros primeros padres, como las herencias, no afecta para nada tu voluntad. Y tu voluntad es la libertad. Tú quieres actuar.
pasamos otras clases de ataduras que nos vienen por herencia y se llaman las cadenas. Las cadenas están formadas por espíritus malignos de la misma función y naturaleza que se transmiten por vía ancestral. Igualito, los mismos espíritus, es una cadena que todos van haciendo lo mismo. Que se transmite por vía ancestral. A través del padre o la madre en el momento de la concepción. ¿Qué hacen estas cadenas? Provocan tendencias que no permiten que se suelten las ataduras provocadas por estos espíritus. Entonces ya, además de la tendencia o de la hay cadenas para asegurar. Así tú, ¿verdad? Cuando vas a asegurar una puerta, le pones cadena. También vienen los candados. Si le pones candado, ahora sí puedes abrirme la puerta. Si tú le pones un lacito, pues agarras algo y lo cortas. Así son las ataduras, nomás son ataduras. Pero cuando ya la persona tiene cadenas, y aparte de cadenas, candados, es más difícil. Y miren, cuando uno está haciendo una liberación a una persona, si no sabes que hay esas cadenas, esos candados, esos nudos, y no los cortas, por más que haga la oración de liberación, no va a ser efectiva en la persona. Esos son como secretos que hacen los espíritus para que no se le pueda liberar a esa persona. Yo pienso, hermanos, que después de estas enseñanzas y haciendo una revisión de su vida, pueden comprender muchas cosas que hay en ustedes y que al ir al sacramento de la confesión, el sacerdote corte esas ataduras, esas cadenas, esos candados, esos nudos, para que puedan caminar como Dios quiera. Explícate por qué te confías y vuelves a lo mismo. Y sientes que no puedes salir. En cosas sencillas, la mentira, la flojera, el chisme, la desobediencia, soberbia, presunción. ¿Cómo fueron estos tus antepasados? Segundo, los candados son tendencias de la carne y hábitos que pasan de generación en generación, heredándose a través de espíritus malignos que han prevalecido en el árbol genealógico, muy contaminados, y cuando su presencia ha sido muy fuerte en los ámbitos familiares de varias generaciones. ¿Cuántas veces podemos ver en familias que ha sido muy fuerte y muy recalcado todas estas cosas? Ahí ya hay candados. No solo está la cadena con un candado. Después tenemos los nudos. Los nudos están formados por varios conjuntos. Un conjunto está constituido por un espíritu principal y varios espíritus conexos. Ese es un conjunto. Un espíritu principal y otros espíritus conexos, varios.
que se vinculan entre sí para conseguir un propósito maligno, constituyendo en el árbol genealógico familiar. Los nudos, pues, están formados por varios conjuntos. Un conjunto está constituido por un espíritu principal y varios conexos que se vinculan entre sí para conseguir un propósito maligno, constituyendo nudos muy enredados que dificultan la expulsión de esos espíritus. Se dificulta la expulsión de esos espíritus cuando hay esos nudos. Ahora, en el lado positivo, lo que heredamos de nuestros antepasados que vivieron santamente, que no nos engendraron con esas ataduras, vienen las virtudes. Virtud, cuando tomamos en conciencia la repercusión sobre nuestras descendientes que tiene cada acción que ejecutamos, ya sea para bien o para mal, tememos forzado que evitar el para no ser responsables de perjudicar las víctimas inocentes de tu generación. Entonces, si una persona tiene conciencia de esto, yo no quiero heredar a mis hijos, a mis generaciones, a esos inocentes, ¿qué culpa tienen de que yo y mis antepasados hayan sido lo que fueron? Yo no quiero transmitir eso a mis hijos. Entonces la persona busca esa reconciliación con Dios y va a vivir bien, sobre todo para que cuando se case y al engendrar los hijos, todo esto marche de acuerdo a lo que Dios quiera. Entonces, esto es lo que podemos decir acerca de las ataduras que provienen de la herencia. Segundas ataduras son las que nosotros mismos hemos provocado por el pecado repetitivo que cometemos en nuestra vida. Solitos nos estamos atando y atando y atando. Cada vez que lo repites te vas atando más y más y más. Pero me confieso, sí, pero lo dejas. Te confiesas, pero ¿cuántas veces has confesado el mismo pecado? Porque hay esas ataduras que tú mismo te pones a través del pecado repetitivo. El pecado repetitivo lleva irremediablemente a una atadura satánica en la misma área del pecado. Me ato o me ato y luego ya me ato Satanás al pecado de la fornicación, del adulterio, de la prostitución, de impureza. Me ato. Y lo vuelvo a repetir. Y estoy atado y quiero salir y no puedo. Entonces, esta responsabilidad, ¿verdad? Ya no es de tus padres. Esta responsabilidad es tuya por repetir ese pecado. Estas ataduras o invasiones de fuerzas malignas hacen muy difícil poder resistir a la tentación. Se vuelve la gente muy débil.
no puede resistir a la tentación. Se siente que está resistiendo mientras no le viene la tentación, pero en cuanto viene la tentación, cae. Es débil para resistir la tentación. Esa es una de las cosas que nos deja el pecado repetitivo. Así como tener conciencia clara de pecado, entonces también nos impide tener conciencia clara del pecado. Mira, ponte a pensar esto. La primera vez que se cometió el pecado de impureza, se asusta el muchachito, la muchachita, el joven, el que se... ¿Qué hice? Pero lo vuelve a cometer. Ya no se asusta. La primera va corriendo, quiere confesarse. Padre, en la segunda, en la tercera no. No me da vergüenza. La cuarta, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? Pierde ya la conciencia del pecado. O sea, como dicen ahora, le vale. Son las consecuencias que va dejando el pecado repetitivo. Primero, ya no puede resistir. Luego, no tener conciencia clara. Menos dolor y no hay arrepentimiento. Y veces lo dice, es que no me puedo arrepentir. Es que yo me gusta. Es que para qué me confieso. Es que... O también cuando la gente se confiesa, el demonio sabe dónde lo lleva, a un conflicto de conciencia. Ay, pero cuánto se confiesa, pero vive con una culpabilidad. Siempre. Y no goza la paz que el Señor da a través de la gracia cuando nos confesamos y nos reconciliamos. Consecuencia del pecado repetitivo. Propósito de enmienda: acudir a los sacramentos, hacer penitencia, practicar virtudes contrarias al pecado repetitivo. Esto es lo que puede ayudar, pero muchas veces aquella situación de pecado te lo impide. Y va la gente a la confesión no porque esté arrepentida, ni porque tiene propósito, lo que tiene es miedo al pecado. Otras veces por el ambiente donde se vive, por el qué dirán. Pero no hay verdaderamente arrepentimiento. No hay un dolor de haber ofendido a Dios, ni hay un propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque esa persona está debilitada. ¿Cómo se puede hacer? Que tenga un director espiritual que le esté ayudando para que esté luchando, que esté muy pendiente hasta que salga de esto. Porque solo necesitas que te guíen, que te ayuden, que te aconsejen. Que sean un poco exigentes. Porque también si te ayudan, si no te quedo. No, mira, tienes que estar. Vas a contarme cada cuánto caes. Vas a ver esto. Hasta que se logra. Ahí muchas veces caen en engaño, pensando que ya dejaron. Pero lo que pasa es que no se ha presentado una ocasión. Entonces, mientras que no hay la ocasión del pecado, pues se siente que está libre. Pero en cuanto el otro pone la zancadilla, cae. Entonces, pues yo creo que es de las ataduras más difíciles y más responsables, porque nosotros, por ese pecado que hemos repetido, ahí estamos. Hay que pensar en el amor de Dios.
Hay que pensar en su misericordia. Hay que pensar que Él quiere ayudarnos, sacarnos de allí, pero que también tú tienes que poner todo lo que está de tu parte, porque Dios respeta tu libertad. No es solo que digas con tus palabras que quieres, sino que lo estés diciendo con los hechos. Y acuérdate que la manera para salir es la oración, es el ayuno, es el vigilar. ¿Sí? Hay espíritus que salen a fuerza de ayuno y de oración. Desde luego, vigilar. Y vigilar se entiende, no te pongas en la ocasión de pecado porque vas a caer siempre. Entonces, en esa disposición o en esa contrición o en ese propósito firme, la persona sabe y conoce cuándo, cómo y por qué cae en ese pecado. ¿Cuáles son las circunstancias que han hecho que caigas en ese pecado? Las corta. Se aparta. Entiende. Se aparta de lo que lo aparta de Dios y busca lo que lo une más a Dios. Cuando el Señor ve esa disposición en el corazón, entonces Él da la gracia y la gracia viene a actuar. Estas ataduras mantienen al hombre en un estado de adormecimiento de las realidades espirituales, arrastrándolo fácilmente a la perdición eterna. Entonces se queda, no, el tiempo va pasando y llega el momento de su muerte, está así, ¡pop! El demonio no quiere que despiertes y te pone aquello tan sabroso y te pone tan fácil y mira, no se va a dar cuenta y mira que esto y que esto y que esto. Y ay, como dicen, le siguen el rollo. Hasta allí pues lo que podemos decir acerca de la atadura producto del pecado repetitivo. Acuérdate que eso no tiene que ver como el otro de herencias, sino es. Vamos a entender las dos cosas. Yo vengo de una familia así, con lujuria. Vamos a hablar claro. Y si yo sigo, va a hacerse muy fuerte, porque lo que yo traigo por mi naturaleza y lo que yo traigo de herencia van a ser dos. Entonces por eso es tan fuerte. Siempre cuando se cae en ese pecado, debe de que traer uno, dándose cuenta o no dándose cuenta, herencias muy fuertes. Pero entonces allí también está la libertad, allí está la gracia que Dios nos da a través del sacramento. Allí está tu libertad. Si de veras ya no quieres, haz lo que el Señor te diga. Fíjate cómo San Pablo tuvo luchas. No nos dice qué clase de pecado, pero sí le decía al Señor, Señor, quítame este aguijón que aguijonea mi carne. Él quería a Pablo que se lo quitara así. Y Jesús que le respondía, te basta mi gracia. Entonces tengo que entender yo que el remedio para quitar es la gracia. ¿Entiende? ¿Qué es la gracia y dónde está la gracia? Dos palabras. La gracia es la misma vida de Dios en mi vida. No dice Jesús, el que me ama cumplirá mis mandamientos y mi Padre lo amará y yo lo amaré y vendremos a él. Nuestra morada es la misma vida de Dios en mi vida. Esa es la gracia.
¿Qué dejas actuar? ¿La gracia o tus deseos? Dejamos actuar los deseos y por eso quedamos al pecado. ¿De qué sirve la gracia? La pierdes. Preferiste el pecado, aquel placer o lo que haya sido el pecado, a la gracia, a la misma vida de Dios. No puede estar Dios en un corazón que sea el pecado. Entonces, ahí tengo que decir, en ese momento, voy a postrarme, voy a poner mi frente en el suelo y voy a decirle al Señor, Señor, no me dejes caer, ayúdame, quiero que actúe tu gracia en mí. Si tú le hablas y le pides, Él te va a responder. Pero ¿qué hacemos cuando viene la tentación? Rápido nos dejamos. Desde antes el otro nos empezó a trabajar. Ahí vamos. Hemos caído. Entonces, hay que cuidarnos de esa atadura del pecado repetitivo. Dios o Jesús nos ha dejado los medios. Están los sacramentos. Está la reconciliación o la comunión para salir. Está la Eucaristía para fortalecernos. Está la penitencia, está el ayuno, está tantas cosas que mortifiquen tu cuerpo. Porque cuando tu cuerpo es mortificado, tu espíritu está fortalecido. Cuando tú ayunas, mortificas tu cuerpo, tiene hambre, te duele la cabeza, pero tu espíritu va tomando fuerza. Cuando tú alimentas a tu cuerpo y le das todo lo que quiere, tu espíritu se debilita. Así es como se actúa. Porque a los santos vemos que hacían tanta penitencia y todo lo que conseguían. Porque esa es la manera para que domines tu cuerpo y no tu cuerpo te domine. Acuérdate que el alma tiene que dominar a tu cuerpo y no tu cuerpo al alma. Porque cuando es el cuerpo el que domina en ti todo, eres una persona carnal. El cuerpo, la carne te domina en esto. Pero cuando tú dominas tu cuerpo, entonces empieza a ser un hombre espiritual, porque las cosas del espíritu están dominando a tu cuerpo. Y entonces sí puedes salir adelante, y entonces sí puedes crecer, entonces sí podrás ser una persona virtuosa. En lugar de repetir el pecado, vas a practicar la virtud contraria a ese pecado. Porque cada pecado tiene una virtud que se opone. Y entonces no se trata de que caigo en el pecado y me levanto y caigo en el pecado y así voy toda la vida. No, caí en el pecado, me levanto, empiezo a practicar la virtud y entonces me retiro. Ya no voy a caer tan fácil. ¿Por qué? Vamos a suponer que si mi pecado es la soberbia o la impureza, ahora estoy practicando lo contrario. Estoy practicando la pureza o estoy practicando la humildad. Entonces voy a fortalecer con la gracia de Dios. Pero cuando no practicamos nada, nomás pensamos en Dios. Hay que empezar para poder salir de esto. Entonces, ya no alcanza el tiempo para entrar a la atadura provocada por las heridas emocionales. Este es algo largo, ¿verdad? Estas heridas. Las más cortas de explicar es la de la carne y del pecado repetitivo, y es la más fácil de entender. Porque es en nosotros. Ahí nadie tuvo que ver con el pecado. A lo mejor cuando por primera vez caíste en ese pecado, pues te hicieron, no fuiste tú, y te dieron a probar el pecado de la impureza.
y te gustó. Entonces ya después se sigue por su cuenta. Y ahí es donde está el pecado repetitivo. Tenemos pues que ser sinceros, pedir al Señor que nos dé la gracia, que nos ayude a salir de ese pecado repetitivo que lleva quizás tantos años en nuestra vida. Tener que buscar un sacerdote que me ayude, que ore por mí, que me esté ayudando, aconsejando, enseñándome, instruyéndome, porque yo tengo la experiencia que he querido salir, pero no he podido. Y mientras más tiempo pasa, se siente más mal. Esto pasa también con la persona adicta. Nosotros pensamos que un borracho le vale. No, un borracho sufre, pero no te lo va a decir. Sufre por dentro. Y ese sufrimiento, el pensar, lo lleva de vuelta a tomar. Y ahora tome más y sufre más y así está. Y nunca sale de donde está. Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestra historia. Conoces lo que ha habido, lo malo y lo bueno. Tú no conoces el acto solo, sino la causa del acto. ¿Qué es lo que ha causado este pecado en mi vida? Este pecado que tanto he repetido. Este pecado que he querido dejar y que no he podido. Por eso, Señor, yo te pido en este momento, dame la gracia, dame la fortaleza, dame la sabiduría, dame querer llevar, dejar todo lo que es pecado. Dame el valor, el coraje que necesito. Morir a mí mismo, morir a mis deseos, morir a mis instintos, morir a mis pasiones, para vivir solo por ti y para ti. Señor, te pido que me ayudes. Así como hoy me das este conocimiento, ayúdame para ya ponerla a disposición y así tú me puedas dar la gracia que yo necesito. Entrega en este momento al Señor tu pecado repetitivo. Y dile sinceramente de corazón, Señor, ya estoy harto, estoy cansado, ya no quiero cargar con este pecado. Compadécete de mí, como te compadeciste de aquella mujer adúltera que fue sorprendida en el momento del mismo pecado. Ayúdame, Señor, a tener caridad con mis hermanos, para que tengas caridad y misericordia conmigo. Tú has dicho que con la misma vara que yo mida, voy a ser medido. Virgen Santísima, tú la pura, la limpia, la llena de gracia, tú la que no cometiste pecado, que no hubo en ti mancha de pecado ni sombra de pecado. Ayúdame, mamá.
llévame de la mano para no volver a caer. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos, somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.